¿Alguna vez has sentido que la ley en lugar de protegerte te pone trabas? Seguramente has escuchado a alguien decir, es que así marca la ley, como si la ley fuera una verdad absoluta caída del cielo e incuestionable. Pero hoy, como abogado, quiero empezar con una pregunta que incomoda a muchos de mi profesión. ¿Es lo legal siempre lo justo? ¿Lo que está en la ley siempre está bien? Imagina una familia que ha ahorrado durante 30 años para construir un hogar. Tienen las llaves, tienen los ladrillos, los muros, las puertas, pero no tienen el papel. Ante el Estado, esa casa no existe o pertenece al abuelo que murió hace décadas. Técnicamente son irregulares. Legalmente están en el limbo jurídico, no existen. Pero ¿es justo que el sistema les cierre la puerta por no poder pagar un muro de impuestos o pagarle a la burocracia? El derecho no es una pieza de museo que se queda guardada en una vitrina. Es un organismo vivo, es la esencia del ser humano. Debe respirar, debe sentir y sobre todo debe evolucionar con la realidad del ciudadano. Porque si la ley no sirve para darle paz a la gente, entonces la ley es solo tinta muerta. Bienvenidos a una reflexión necesaria, el camino hacia la certeza patrimonial en México. Soy el Dr. Millán y les doy la bienvenida. El derecho explicado por el Dr. Millán. Bienvenidos. Para entender hacia dónde vamos hay que mirar el momento más oscuro de la historia jurídica mundial. En 1945, durante los juicios de Nuremberg, el mundo enfrentó un dilema aterrador. Los altos mandos nazis tenían una defensa simple. Solo cumplimos la ley, decían, y tenían la razón. Sus atrocidades y genocidios estaban respaldadas por decretos y leyes vigentes. Aquí es donde entra un hombre clave, Gustav Radbruch. Él vio cómo el positivismo jurídico, esa idea de que la ley se cumple solo porque está escrita, dejó a los juristas indefensos ante la barbarie, ante esas matanzas. Radbruch acuñó una frase que hoy es nuestra brújula. La extrema injusticia no es derecho. Él nos dejó una fórmula que quiero explicarte de forma muy sencilla, la cual tiene dos partes. La primera es la fórmula de la intolerancia. Nos dice que, aunque la seguridad de tener leyes es importante, cuando una norma es insoportablemente injusta, debe ceder ante la justicia y que el derecho debe estar en favor del ciudadano. La segunda es la fórmula de la negación. Si una ley siquiera intenta buscar la igualdad, que es el corazón del derecho, es lo que queremos todos, justicia, entonces esa ley, si no busca igualdad, ni siquiera debe llamarse ley. Este es el primer paso para nuestra crítica. El derecho que oprime, que ignora la dignidad humana o que vuelve un laberinto imposible para que el ciudadano tenga certeza patrimonial en este caso, pues está fallando en su esencia misma. Y aquí quiero entrar a otro tema. Por ejemplo, si crees que la ley es infalible, déjame recordarte que hace apenas 70 años en México era legal que las mujeres no pudieran votar. No fue hasta la reforma de 1953, bajo el gobierno de Ruiz Cortines, que se les reconoció la ciudadanía plena. Hoy nos parece absurdo, pero en aquel entonces el sistema legal defendía esa exclusión como el orden establecido. Así funciona y así ha funcionado. ¿A qué cambiar? Lo mismo ocurrió con la diversidad sexual. Durante décadas, la homosexualidad fue perseguida bajo figuras ambiguas como faltas a la moral. No fue hasta reformas recientes como la de 1998 en nuestro Código Penal Federal Mexicano y más reciente en el 2024 con la prohibición de las llamadas terapias de conversión que la ley empezó a reconocer que la moral de una época no puede ser la cárcel de la libertad sexual individual. Tuvo que garantizar el libre ejercicio de la personalidad. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que hoy es legal, mañana puede ser visto como una injusticia histórica. La ley cambia cuando nuestra conciencia colectiva evoluciona, cuando las personas buscamos y tenemos la certeza de eso que merecemos. Y para poner un ejemplo de la constante evolución de la ley en razón de su sociedad, hoy estamos viviendo un proceso similar con la llamada ley vicaria, la cual es un avance enorme porque reconoce una violencia cruel, el uso de los hijos para dañar a las madres. Sin embargo, como abogados debemos cuidar que las herramientas jurídicas sean tan precisas como un bisturí.
Recientemente la Suprema Corte de Justicia analizó este tema y el debate fue fascinante. Por un lado, la mayoría de los ministros defendieron que sea válido visibilizar esta violencia como una cuestión de género, porque estadísticamente son las mujeres quienes más lo sufren, pero hubo una minoría y también voces de la sociedad que pidieron muchísima cautela. ¿Por qué? Porque para que la justicia sea plena debe ser proporcional, debe incluir a todos. La Corte, por ejemplo, invalidó partes de la ley que imponían penas fijas como quitar la patria potestad de forma automática sin que un juez analizara cada caso de manera individual. Puede haber gente que mienta. Una justicia que no distingue matices o que podría, en su afán de proteger, pisar los derechos de otros sectores o el interés superior de los propios niños, corre el riesgo de volverse desproporcionada. La ley es justa cuando protege sin excepciones arbitrarias a todos. En este caso en concreto, el debate es: ¿se debe incluir a los hombres? Desde mi punto de vista jurídico, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en ambos casos la violencia sigue siendo violencia. Sin embargo, yo no soy penalista, yo me dedico a otras cosas y aquí vamos al tema del video. Una vez que hemos llegado a entender que el derecho está en constante evolución, lleguemos al corazón del problema de muchas personas, la falta de la certeza patrimonial. Y aquí los datos revelan una emergencia silenciosa. Según el INSUS, en 2025 México tenía 24 millones de edificaciones irregulares. Mucha gente cree que esto es por invasores, pero no. El 93.5% son personas que compraron de buena fe y el sistema simplemente no les permitió regularizarse. Solamente el 6.5% son invasores. El problema no es la gente, es el sistema jurídico actual que no se ha actualizado. De este universo, solo el 63% puede regularizarse, el otro 37% está atrapado en zonas de riesgo, áreas protegidas y condenando a millones a vivir sin derechos sobre su propio suelo. En total, 7 millones de viviendas en México no tienen escrituras, 1 de cada 4. Aquí entra lo que el economista Hernando de Soto llama capital muerto. Estas casas existen físicamente, pero legalmente son invisibles. No pueden ser garantía para un crédito, no pueden heredarse fácilmente y pierden su valor comercial. Es riqueza estancada porque no tienen un título de propiedad, no tienen papeles que los represente ante un mercado en constante movimiento. A esto hay que sumarle el divorcio institucional. En México, el catastro, el que mide la tierra, y el registro público de la propiedad, que dice quién es el dueño, a menudo no se hablan, no cruzan datos. Hay discrepancias de medidas, colindancias y datos que crean un caos jurídico donde el ciudadano pues siempre sale perdiendo. Y el golpe final pues es el muro económico. Escriturar cuesta en promedio entre el 5 y el 10% del valor del inmueble. Para que una vivienda de 1 millón de pesos, pues más o menos el gasto será alrededor de 150,000 pesos. El ISAE suele llevarse el 5% del valor. Los honorarios notariales oscilan entre el 1 y el 2%. A esto súmenle si hubo avalúos, derechos de registro y gestoría y hasta hipotecas. Para colmo, el 18% de las casas están a nombre de personas que ya fallecieron, de difuntos. Un juicio sucesorio intestado cuesta en promedio 50,000 pesos más las escrituras y tarda pues hasta 2 años en tribunales si no hay buen acuerdo entre las partes o nada más. Y en el sector agrario el rezago del RAN es histórico. Las listas de sucesión pueden quedar empolvadas durante décadas antes que un heredero reciba su tierra. Este tema, desde mi punto de vista, requiere mucha atención desde el punto de vista ciudadano. Debemos reformar y cambiar la postura legal del gobierno y de las autoridades respecto al patrimonio de las personas. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Como abogado, mi postura es que el sistema actual es legal, pero es socialmente excluyente. El artículo 4 constitucional hoy garantiza el derecho a disfrutar de una vivienda digna, pero la palabra disfrutar es una trampa o es engañosa, porque pues no te garantiza la titularidad. Hay que pensar que la certeza patrimonial sea un principio constitucional autónomo. No basta con tener techo, necesitamos que ese techo tenga nombre y apellido ante la ley de forma accesible para todos los ciudadanos. Mi propuesta se basa en 3 pilares. 1. La justicia fiscal. Tenemos que ponerle fin al castigo por ser legal.
Debemos desvincular la escrituración de la recaudación catastral. El ISAI debe ser accesible o cero para viviendas del tipo social. El Estado no puede lucrar con los trámites que le dan seguridad a una familia y mucho menos está sacando un crédito Foviste a 30 años. La sucesión administrativa universal. Si no hay conflicto entre herederos, la sucesión debe ser un trámite rápido ante el registro público o ante un notario, eliminando los calvarios de los juicios sucesorios para que las familias que solo quieren poner sus papeles en regla porque se murió el papá, la mamá, y hay un testamento donde hay un heredero definido, no hay necesidad de más, podemos hacerlo así. Evidentemente va a haber quien me diga, oye, pero ¿qué tal si ese testamento es falso? Pues bueno, no le estamos cerrando la puerta, estamos agilizando un mecanismo para los que dicen verdad. Y si uno dice mentiras, existen los trámites para nulidad de escritura, nulidad de registro, infinidad de cosas. El chiste es no ahogarnos en el calvario de estar pensando, no. Eso tiene que ser lo más riguroso, lo más estorboso posible y lo más costoso en contra del ciudadano para que pueda tener certeza patrimonial. Eso es incorrecto, no debemos pensarlo así. Si bien existe gente mentirosa que puede buscar lucrar con un bien inmueble, la ley debe tener sus propios mecanismos. Actualmente lo tienen. Si una persona se avienta todo el calvario de un juicio sucesorio ante notario, ante un juzgado familiar, al final que recibe la titularidad, si mintió, se hizo mal, existen los mecanismos legales. Esos seguirán existiendo. Los juicios de nulidad seguirán existiendo. Lo que tenemos que pensar es en agilizar, que la gente tenga certeza patrimonial. Si la gente tiene un impuesto traslativo de dominio, el famoso ISAI, bajito, pues más animada va a estar de pagar. Y si eso lo tenemos así, pues hablemos que el 18% de la vivienda en México pues está a nombre de difuntos. No tienes un contribuyente cautivo, catastro. Piensa en eso. 3. Necesitamos un puente digital, necesitamos un folio real electrónico nacional único, un sistema donde el catastro y el registro público de la propiedad estén vinculados en tiempo real por entidad federativa, eliminando errores de medidas y previniendo fraudes o dobles ventas que hoy destruyen patrimonios enteros, gente maliciosa que va y registra un predial que sí tiene escrituras. La certeza patrimonial debe ser el primer pilar de la vivienda adecuada, porque una casa sin escrituras no es un activo, es una vulnerabilidad. Y dije 3 propuestas, pero la cuarta, el Registro Agrario Nacional le urge modernizarse. Tenemos que tener mecanismos que aceleren y ayuden al ejidatario a que pueda heredar sus bienes de forma objetiva y que la persona que va a recibir sus papeles pues pueda reclamarlos, que tengamos un tribunal unitario agrario más eficiente. Necesitamos llevar a todo el ejido a la digitalización. ¿Para qué? Para que los usuarios, los campesinos, no tengan que ir a las capitales de cada estado a hacer sus trámites del Registro Agrario Nacional. Tenemos el blockchain, tenemos códigos QR, infinidad de cosas que le pueden dar certeza patrimonial a millones de mexicanos. Recordemos que el más del 50% de la propiedad en México es ejidal. En este video, a la propiedad irregular que dije del INSUS, es propiedad privada. Imagínense en qué situación estamos entonces. En realidad, probablemente ni siquiera lo sabemos, ni siquiera podemos ver la inmensidad de este problema como lo tenemos, pero que estoy seguro tenemos solución. Si tú estás en una situación similar, te leo en los comentarios. Quiero recordarte algo, tu voz es la que más importa. Para que los movimientos sociales puedan lograr un cambio sustancial en la ley, la gente tiene que manifestarlo. Si tú no lo dices, el gobierno no lo va a escuchar, los legisladores no lo van a saber que esto es una necesidad real. La gente no tiene títulos de propiedad, no lo sabe. Siguen confundiendo que pagar el traslado de dominio, tener su papelito rosita que te dan en el ayuntamiento, es una escritura. Cuando no, la escritura pública tiene que otorgarse ante un notario y hasta atrás tienen que venir los datos de registro. Tenemos que pagar nuestros impuestos, sí, pero si el 18% de la propiedad privada en México sigue a nombre de difuntos, dudosamente ese 18% está regular. Si lo regularizamos, el Estado también sale ganando. México necesita pasar de un país de expedientes a un país de hogares con título de propiedad. A lo largo de este video te he explicado cómo las leyes que parecían eternas cayeron ante la justicia humana.
Hoy el desafío está en el patrimonial, en la certeza patrimonial. Y te quiero preguntar, ¿eres parte del 26% que no tiene escrituras? ¿Sientes que el sistema te castiga por querer hacer las cosas bien? Cuéntame tu historia en los comentarios. Tu voz es la que presiona para que la ley por fin alcance la justicia. Creo firmemente que la ley y el derecho debe servir a la vida, al ciudadano, y no al revés. Te invito a que te suscribas a este canal si crees que es hora de que en México la seguridad de tu casa no sea un lujo, sino un derecho humano real, constitucional. También quiero aprovechar para comentarles que ya está listo mi libro en las tierras ejidales. Saldrá a mediados del mes de febrero, próximo a iniciar, y pues podrán adquirirlo por Amazon. En los próximos días les voy a estar diciendo cuándo lo voy a publicar, qué mecanismos. Evidentemente tengo una intención social, estoy buscando con los de Amazon un mejor acuerdo para poderlo regalar digitalmente o que solamente paguen el envío, no lo sé. Quiero contribuir por lo menos con un granito de arena para todos mis compañeros, amigos, paisanos ejidatarios que tienen lotecitos en tierras ejidales, tal y tal, pues para que puedan tener un poquito una explicación más cercana a ellos, algo que no tenga tanto tecnicismo. Lo escribí con mucho cariño para mi gente y dedicado a todos aquellos que creen en la nobleza de nuestra tierra mexicana, pues para que puedan tener un poquito de conocimiento, como tal, pues una basecita para cuando vayan a preguntarle a un abogado ya sepan que van a ir a preguntar. Soy el Dr. Millán y les agradezco que hayan visto este video. Hasta entonces. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir de mi ronco pecho el día de hoy. Así que pues nos vemos la siguiente semana con algún otro tema. Pronto me voy a dedicar, como les estoy platicando de mi libro, a explicar capítulo por capítulo para que esté a la mano de todos. Y pues si hay algún temita de derecho que te interese abundar más, házmelo saber por correo electrónico en los comentarios y vemos qué podemos hacer. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan bonito día. Derecho Explicado volverá pronto. Hasta entonces. Si te gustó este contenido, mira más videos del Dr. Millán.